Sombras en la lluvia, el último eco parte 7 y parte 8, capítulo final. Parte 7. La prisión y el mito. Arthur Graham fue trasladado a un centro penitenciario de máxima seguridad situado a las afueras de la ciudad. Era un lugar construido para albergar a los hombres más peligrosos del país. Paredes de hormigón de varios metros de grosor, alambres de púas coronando los muros, torres de vigilancia en cada esquina y una disciplina tan rígida que incluso el tiempo parecía moverse más despacio allí dentro. Para los funcionarios, recibir a Arthur no era solo sumar un reo más, era acoger al hombre que había paralizado Liverpool durante casi una década. El personal había leído sus expedientes, visto las fotografías de las escenas del crimen y escuchado las historias de sus provocaciones a la policía. Nadie estaba indiferente. Los primeros días tras las rejas al llegar, fue sometido a un protocolo de ingreso minucioso, revisión médica, registro exhaustivo de pertenencias y la toma de una fotografía para el archivo penitenciario. En la imagen, Arthur aparece con la cabeza erguida, mirando directamente a la cámara, sin rastro de miedo. En su primera semana, se mantuvo reservado. No hablaba más de lo necesario y apenas interactuaba con otros reclusos. Observaba. Siempre observaba. Del mismo modo que había estudiado las calles de Liverpool, comenzó a memorizar los pasillos de la prisión, los horarios de los guardias, las rutinas de los internos. El aura que lo rodeaba. Dentro de la cárcel, su reputación lo precedía. Algunos internos lo miraban con respeto, otros con desconfianza. No todos sabían de qué era capaz, pero la prensa había hecho suficiente ruido como para que su nombre circulara incluso entre muros de hormigón. Se decía que era un hombre frío, calculador, que nunca levantaba la voz, pero cuyo silencio podía resultar más intimidante que cualquier amenaza. No necesitaba imponerse físicamente, bastaba su presencia para que en una mesa se hiciera un hueco a su lado. Cartas, rumores y leyendas. A los pocos meses de su ingreso, comenzaron a circular rumores de que Arthur enviaba cartas a admiradores. No había pruebas sólidas, pero varios medios afirmaban haber recibido correspondencia con su supuesta firma. Algunas contenían frases crípticas, otras extractos de noticias antiguas sobre sus crímenes. Paralelamente, surgieron historias de confesiones ambiguas, supuestas revelaciones de más víctimas no descubiertas, relatos de noches en las que salía a caminar por Liverpool y regresaba antes del amanecer. Ninguna de estas confesiones pudo verificarse, pero en la cultura popular de la ciudad, cada rumor alimentaba el mito. La obsesión del exterior. En Liverpool, Arthur seguía siendo tema de conversación años después de su arresto. Documentales, reportajes y libros analizaban su modus operandi, intentando descifrar qué lo había llevado a convertirse en el depredador que fue. Algunos criminólogos señalaban su infancia marcada por el abandono y la violencia doméstica como un factor clave. Otros sostenían que su personalidad antisocial y su obsesión por el control habrían emergido de cualquier manera, sin importar el entorno. En los pubs se contaban historias sobre gente que lo conoció o que había visto su silueta antes de un crimen. Muchas de esas anécdotas eran invenciones, pero ayudaban a mantener viva la sensación de que, de algún modo, Arthur seguía caminando por las calles. Adaptación al encierro. Arthur nunca fue un recluso problemático en el sentido tradicional. No participaba en peleas, no intentaba contrabandear objetos prohibidos, pero su forma de relacionarse con el personal penitenciario era inquietante. Respondía siempre con frases medidas, sin mostrar emociones, como si estuviera evaluando cada interacción. Con el tiempo, los guardias entendieron que su mayor arma no eran sus manos ni su fuerza física,
sino su mente. Era capaz de incomodar a alguien solo con observarlo durante unos segundos más de lo habitual. Del eco que no se apaga. Años después de su condena, un periodista escribió: Arthur Graham no solo fue un asesino, fue un arquitecto del miedo. Incluso tras las rejas, su sombra se proyecta sobre Liverpool como un recordatorio de que el verdadero terror no se mide en el número de víctimas, sino en la huella invisible que deja en la memoria colectiva. Y esa huella, en efecto, nunca se borró del todo. Parte 8, capítulo final. Parte 8. Epílogo y legado oscuro. En el presente, décadas después de su condena, el nombre de Arthur Graham aún despierta ecos incómodos en las calles de Liverpool. No es un eco visible ni tangible, sino una vibración silenciosa que se cuela en conversaciones a media voz, en las miradas que evitan ciertas esquinas al anochecer, en el murmullo de las olas golpeando los muelles como un recordatorio de que la ciudad alguna vez respiró miedo de forma constante. El peso de una historia que no se apaga. Los años han erosionado muchas cosas: edificios, fábricas y hasta las rutas que Arthur recorría en su juego macabro. Sin embargo, la historia permanece. No importa cuántos nuevos titulares llenen las páginas de los periódicos. En el imaginario colectivo, Arthur sigue siendo el depredador del callejón, un espectro que aprendió a moldear el miedo como si fuera arcilla. Algunos de los policías que participaron en la investigación han fallecido, otros se han retirado. En entrevistas concedidas en sus últimos años, coincidían en algo. El caso no se cerró en su interior cuando Arthur fue esposado. Se cerró, o intentó cerrarse, con el paso del tiempo, pero siempre quedaba la sensación de que había piezas del tablero que nunca encontraron. La voz de los expertos criminólogos y psicólogos forenses que han estudiado el caso describen a Arthur como un depredador organizado, un tipo de criminal que planifica meticulosamente, mantiene control sobre cada aspecto de su crimen y rara vez actúa por impulso. Algunos sostienen que lo hacía particularmente peligroso no era solo su habilidad para matar sin dejar rastro, sino su capacidad para manipular la narrativa que lo rodeaba. Creaba escenas pensadas para ser descubiertas, enviaba mensajes diseñados para provocar y calculaba sus acciones, de manera que el miedo se mantuviera vivo mucho después de que él se hubiera marchado del lugar. Liverpool y su sombra. A lo largo de los años, la ciudad ha cambiado. Las cámaras de vigilancia son ahora omnipresentes. Los sistemas de investigación forense han avanzado de forma radical, y las calles que antes eran territorio de sombras ahora están iluminadas por farolas LED y recorridas por patrullas regulares. Y sin embargo, en ciertas noches frías y húmedas, cuando el viento arrastra olor a mar y carbón, algunos vecinos aseguran que sienten lo mismo que se sentía en los años en que Arthur estaba suelto. Esa ligera tensión en la nuca, esa sensación de que algo o alguien podría estar observándolos desde la penumbra. Rumores desde la prisión. Incluso en reclusión, Arthur ha sabido mantener su halo de misterio. De vez en cuando, un medio sensacionalista publica supuestas cartas inéditas enviadas por él desde la prisión, a menudo con frases ambiguas como «El tablero nunca desaparece, solo cambia de jugadores», o «Los peones aún no conocen su final». Nadie ha podido confirmar la autenticidad de estos mensajes, pero eso no parece importar. Lo esencial es que siguen alimentando la idea de que Arthur, de alguna forma, continúa jugando su juego. Muchas gracias por ver, like y suscribirse. Pronto más historias.